aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura un pasaje del Génesis donde se nos habla de las consecuencias que trae el pecado original. Adán y Eva rompen con Dios y una primera consecuencia es que la relación con Dios se vuelve conflictiva de parte del hombre. Una vez que Adán y Eva han desobedecido a Dios, cuando sienten la presencia de Dios, se esconden. Para ellos, ya Dios no es un amigo, hay que esconderse de Dios. Una de las consecuencias que trae el pecado original es esa dificultad para relacionarnos con Dios, para dialogar con Dios. Y otra consecuencia que trae el pecado original es la dificultad para relacionarnos correctamente con los demás, es decir, para dialogar con los demás. Por eso el Evangelio de hoy me permite hablar de la importancia del diálogo. El diálogo hay que hacerlo con Dios y con el prójimo. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy cómo Jesús sana a un sordo y que además no podía hablar bien. Jesús le toca los oídos, le toca la lengua, dice efetá, que en hebreo significa que se abra o ábrete, y este hombre dejó de ser sordo y comenzó a hablar bien. Para dialogar necesitamos escuchar y necesitamos hablar. Por eso necesitamos que Jesús a nosotros, con su gracia, nos toque los oídos, nos toque la lengua y diga efetá. Queridos hermanos, hay que pedirle a Jesús la gracia del diálogo. Tenemos que pedir esa gracia. Tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude a dialogar con Él, es decir, a cuidar la oración que debe ser diaria. El diálogo con Dios se llama oración. Y para dialogar con Dios necesitamos que Jesús nos toque los oídos para escuchar su palabra y nos toque la lengua para contarle lo que tenemos en el corazón.
Pero el diálogo, como ya les he dicho, no solamente es con Dios, que debe ser lo primero, sino también hay que dialogar con el prójimo. Por eso necesitamos que Jesús nos toque los oídos, nos toque la lengua, que diga Efetá, ábrete, para dialogar con la persona que está a nuestro lado. Queridos hermanos, hay que cuidar el diálogo en la casa. En un matrimonio donde ha comenzado a faltar diálogo, podemos decir que ese matrimonio está en crisis. Un matrimonio donde no hay diálogo, donde los esposos no dialogan, es un matrimonio que ya está en UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Y lo mismo decimos de una familia. En una familia donde no hay diálogo, donde no escuchamos, no hablamos con los que están a nuestro lado, en esa familia podemos decir ya hay una crisis. Esa familia está en UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Cuidemos el diálogo con Dios, y hay que remarcarlo, es lo primero, pero también con el prójimo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus abuelitos, con tus nietos. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que cuidemos ese diálogo que es tan importante para vivir correctamente. El diálogo con Dios y el diálogo con el prójimo, sabiendo que el prójimo es el que está a mi lado, es decir, que el diálogo empieza en la casa. Que así sea.